Y este domingo vamos a estar otra vez yendo también al capítulo 2, otra vez de Juan. No hemos salido de aquí de este capítulo todavía. Y este domingo vamos a estar hablando de la petición de la Madre de Jesús. De la petición de la Madre de Jesús. Y hay tres preguntas que yo hago. Estuvo y está sujeto el Hijo, a las órdenes de su madre. Su madre tuvo y tendrá lugar para dirigirlo en su ministerio mesiánico. Respondió Jesús a su madre en una forma áspera a Jesús. Porque esta es muchas de las veces algo que puede traer una controversia a una de nuestras iglesias también, por la razón de que no estudiamos un poquito más lo que dice la palabra del Señor. Pero Jesús no le respondió a su madre en una forma áspera, pero todavía queda, como hay algunos, ¿verdad?, en la iglesia tradicional que creen que la madre de Jesús tiene toda la autoridad y que está sobre el Hijo. Pero queremos ver nosotros lo que nos enseñan las Escrituras, ya que nosotros estamos aquí en este capítulo 2, y ver cómo el Señor maneja esta situación, y ver lo que la Biblia nos enseña más que todo, porque es lo único que podemos confiar hoy en estos días, lo que dice las Escrituras. A nosotros no debemos de nunca basarnos en otros escritos antiguos, ¿verdad? O otros evangelios como el evangelio de Tomás o el evangelio de Pedro o el evangelio aún hasta de María, la madre de Jesús. Porque estos evangelios sí sabemos que existen, pero no hubo suficientes manuscritos para dar evidencia de que fueron populares o que fueron aceptados por la iglesia. Por esa razón nosotros no consideramos las opiniones de los otros evangelios. Nosotros nos valemos en los manuscritos, en la cantidad de que fue escrito cierto evangelio. Y se da de ver que estos 4 fueron los más populares. Por esa razón nosotros no nos basamos en otros evangelios. Porque yo sé que hay hermanos que dicen, bueno, hay otros evangelios y estos evangelios dicen esto y estos evangelios dicen lo otro. Sí, eso es correcto, pero no tuvieron mucha popularidad en la iglesia. Y eso nos damos cuenta por la razón de los manuscritos que fueron escritos, ya que esa fue la única forma que se podían hacer copias. Alguien tenía que reescribir lo que se estaba, ¿verdad?, pidiendo escribir. Por esa razón nosotros, la iglesia, siempre hemos confiado con los evangelios, estos 4 evangelios que la iglesia ha recibido para enseñanza. Y por eso nosotros no nos salimos de este lugar, nos quedamos en estos 4 evangelios. Como les vuelvo a repetir, hay muchos otros evangelios, pero no fueron populares, no fueron aceptados, no fueron considerados parte del canón cuando la iglesia canonizó toda la Biblia. Nosotros vemos que había muchas herejías en ese tiempo, ¿verdad? Cuando la iglesia siempre ha sido, aún hasta la fecha, somos atacados por doctrinas extrañas, movimientos extraños. Hay épocas que nosotros pasamos por temporadas que somos atacados, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y esto todo queda, hermanos, de estudiar las Escrituras y ser un amante a la verdad. Si nosotros no amamos la verdad, pues nos vamos a desviar en alguna forma u otra. Ahora usted me va a decir, hay muchas iglesias, ¿verdad? Y todas tendrán la verdad, pues no necesariamente todas tienen la verdad y algunas necesitan corregirse. Entonces, vamos a ver lo que nos enseñan las Escrituras y vamos a ir al Evangelio de Juan, al capítulo 2. Y yo quiero leerlo juntamente con ustedes. Ustedes me pueden seguir con sus vistas y nos podemos poner en pie y leer este capítulo, el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino,
Sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Pueden tomar sus asientos. En esta mañana vamos a estar viendo la petición que llama a la respuesta, y lo vamos a ver en el versículo 3 y 4, ¿verdad? Cuando la madre de Jesús le notifica o le dice, ¿verdad?, de que falta vino. Ellos eran invitados, no había ninguna razón por qué ellos tuvieran que estar preocupados por la falta del vino, como nos dimos cuenta la semana pasada. Cuando somos invitados a una boda, ¿verdad?, nosotros no vamos preocupados de que vaya a haber comida o que vaya a haber suficiente comida. Nosotros nos damos cuenta también, ¿verdad?, que cuando estas fiestas duraban en el tiempo que Jesús estuvo en vida aquí en la tierra, duraban una semana, si lo podemos decir así, casi 8 días era la fiesta, así eran tan largas las fiestas, y tenía que haber una abundancia de vino y tenía que haber una abundancia de carne para alimentar a todos. Yo pienso, ¿verdad?, que esto ha de haber sido una razón para que nadie tuviera una excusa de no estar. Si no podían estar el sábado, podían estar ahí el domingo. Si no podían estar el domingo, podían estar ahí el lunes. Si no podían estar el lunes ahí, quizás el jueves o el viernes, ¿verdad? Pero entre ese tiempo no se le daba ninguna razón, ninguna excusa a nadie para decir: no pude llegar porque estuve ocupado. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola que el Señor les hizo, verdad? Cuando el gran rey hizo una grande fiesta y invitó a muchos, y que todos tenían algo que hacer. Desafortunadamente todos estaban ocupados. El rey se enfureció, ¿verdad? Este es el carácter de Dios, ¿verdad? Cuando el Señor llama y el hombre se detiene, él pensar que, ¿verdad?, hay otras cosas más importantes. Ese es el carácter de Dios que Él tiene y que todavía lo tiene igual. Se enfurece su carácter y Él es Dios. Pero vemos que tuvo misericordia, ¿verdad? Y no los mató a todos como tenía pensado, sino que dice: mejor inviten entonces a los que están ahí en las calles, ¿verdad? Ellos, pero llenen esta boda. Yo quiero que se llene esta boda. Quizás por esa razón se hacían en ese periodo de 7 días o 8 días una boda así de esa clase, para que así todos pudieran llegar, ¿verdad?, y participar de la celebración de este matrimonio, de este hombre y esta mujer. Y aquí en esta enseñanza vamos a estar viendo la maternidad de María. A mí me encanta, ¿verdad?, ver lo que nos enseña las Escrituras, así quedamos convencidos. Las Escrituras nos hablan
a través de las evidencias que hay en las Escrituras, nos deja el mensaje y el mensaje puede quedar en nuestro corazón. Vamos a ver hoy en esta mañana la maternidad de María, y qué mejor tiempo, ¿verdad? Que hoy es el Día de las Madres. Y también vamos a ver también el Día de los Padres en la paternidad del Padre. Vamos a ver la paternidad del Dios, de Dios Padre, ¿verdad? Vamos a ver su lugar de Él como Dios en el llamado de Jesús. Y vamos a después ver también el llamado del Mesías. Estos 3 puntos vamos a darnos una vueltecita, ¿verdad? Ya que estamos aquí en este capítulo 2 de Juan y que estamos hablando con este versículo que es muy controversial, ¿verdad? Porque muchos pueden utilizar este versículo y decir, mira, aquí vemos que ella ordenó al Hijo y el Hijo obedeció. Pero tenemos que nosotros estudiar bien el contexto y fijarnos bien en las palabras, y a veces tenemos que buscar algunas ayudas, ¿verdad? Extra que están al lado para darnos a nosotros más mejor la definición de lo que el mensaje de la palabra del Señor nos está enseñando. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, antes de seguir adelante, nosotros tenemos que considerar que el Evangelio de Juan fue escrito para aumentar nuestra fe. Es uno de los libros del Evangelio que fue escrito solamente con ese propósito, para que creyamos en el Hijo de Dios. Y el escritor que nosotros sabemos bien fue Juan, ¿verdad? El apóstol. Así es como Juan lo describe, como dice, según el Evangelio de Juan, como él lo describe, como él vio a Jesús. Y esto es lo que él comparte a la iglesia y los padres de la iglesia, ¿verdad? Antes de que la iglesia se hubiera llamado la iglesia católica, que era la única iglesia, ¿verdad?, que existía en ese tiempo. Los padres aceptaron estos evangelios, ¿verdad?, y se los enseñaban estos evangelios a la iglesia primitiva. Ahora, nosotros también tenemos que ver, bendito sea el Señor, en el versículo 3, que la palabra del Señor nos enseña algo muy interesante. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. La necesidad llamó a la petición de María, que llama a la respuesta de Jesús. Se considera una circunstancia apurada, especialmente para María, escribe A.T. Robertson, de las imágenes verbales en el Nuevo Testamento. Este es uno de los libros que yo estoy utilizando también para darme un poquito una idea en algunas palabras que se usan, y más que están usadas en el griego, que después fueron traducidas en el español. Pero se considera una circunstancia apurada. Vamos a ver esto como una circunstancia tan apurada de ella, de María, que se preocupó de que se estaba acabando el vino. Era una madre que estaba interesada, ¿verdad?, en lo que hay, lo que había. Y aunque ella nomás era una invitada, quizás ellos también pudieran haber sido familia de ella, posiblemente, ya que ella se preocupó tanto por el vino, no tanto amistades o amigos, sino que parece que también eran como familiares, ya que también se llevó a cabo esto en Caná, ¿verdad?, al lado norte de Israel, que también está muy cerca. Cuando usted va a su mapa, está muy cerca a Nazaret, donde también vemos ahí es donde Jesús fue criado. Este caso aquí puede causar controversia, hermanos. Vemos la necesidad y vemos la madre de Jesús pedir a Jesús por falta de vino. Entonces en Juan, en el versículo 3 dice, no tienen vino. En el griego es oinos o ekno. Oinos o ekno en el griego. En parte María demuestra responsabilidad del hecho y ejerce una cierta autoridad por razones desconocidas. Y yo escribí esto, ¿verdad?, esta pregunta. ¿Ayudó María en la cocina que supo después de la falta del vino? Esta fue una de las preguntas que yo usé para estudiar un poquito más esto. Porque es interesante de que ella supo que se estaba acabando el vino, ¿verdad? Nadie estaba preocupado. No dice que aquí que el grupo estaba preocupado porque ya se había bajado el vino, sino que ella era la única que le indica al hijo, ¿verdad? El vino se está acabando. Yo hice esta pregunta. ¿Ayudó María en la cocina que supo después de la falta del vino? ¿O fue María por un vasito de vino y se fijó que estaba, ¿verdad?, acabándose? Quizás usted sabe, vamos a las bodas, ¿verdad? O a veces vamos a una fiesta
estamos comiendo nuestro platillo, estamos ahí todos confortables y tenemos una bebida de soda, ¿verdad? De soda, de Sprite, y a veces se baja. Pero al momento que se baja, nosotros nos levantamos de la mesa naturalmente, ¿verdad? Y vamos a donde está la soda, ¿verdad? Y vamos viendo, buscando la soda, pero se veían muchas botellas vacías. Y quizás eso la preocupó a ella cuando vio vio que había bajado mucho el vino y que había nomás un poquitito y que ella quizás haya sido la que había agarrado ya casi lo último. So ella apuradamente, tiene sentido lo que A.T. Robertson dice, que apuradamente ella le lleva la petición al hijo, preocupándose porque quizás ellos fueron los que llegaron ahí en el primer día, ya que ellos estaban ahí, quizás ese fue el primer día y todavía faltaban muchos días de fiesta, el vino se estaba bajando, las sodas se habían acabado, alguien tenía que ir al 7-Eleven a ir a levantar sodas, alguien tenía que ir al superior para ir a levantar sodas, alguien tenía que hacer este trabajo y alguien tenía que saberlo. Pero hermanos, ustedes y yo sabemos, ¿verdad?, que este era vino, que el vino que se hacía no se producía en las factorías, sino que esto tomaba un proceso. Entonces ellos no podían rápidamente decir, a ver, vamos a bajar algunos racimos de uvas y vamos a pisotearlas para hacer vino, ¿verdad que no? No se iba a poder hacer así. Entonces esto era un problema algo serio. Entonces, en el sentido, iba a quedar mal ¿quién? El esposo, iba a quedar mal la familia del esposo, iban a quedar muchos hermanos ahí, ¿verdad? Sintiéndose penosos, con pena y con vergüenza. Pero ahí estaba Jesús. Y aquí es donde nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que cuando faltó el vino, cuando ella le dijo, no tienen vino, nos damos cuenta aquí que ella demuestra una parte, una responsabilidad, un apuro, una preocupación, ella como una invitada, y si podemos decirlo así, un poquito más exagerado de lo que normalmente alguien se preocupa, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que ella fue a su hijo. Está desconocido si llegamos a la conclusión, ¿verdad?, por qué María pide y hace saber a Jesús la falta del vino, por la razón de que no sabemos si ella estuvo en la cocina, no sabemos si ella estaba sirviendo los vasitos, no sabemos si ella nomás se levantó a agarrar un poquito de vino, no sabemos si alguien le dijo en el oído, se está acabando el vino, no sabemos, o esto lo vamos a decir así, ¿verdad?, que está desconocido. No se sabe, pero sabemos que ella supo y que su hijo iba a poder producirlo. Ustedes se dan cuenta aquí que ella no fue a otro lugar, sino que fue a su hijo, a su hijo, que ella sabía, ha de haber sabido ella algo, ¿verdad? Para que ella le hubiera dicho al hijo esto y le hubiera pedido esta petición. Ella como madre, ella conocía a su hijo, ella lo había traído aquí a este mundo, si lo podemos decir así, con el poder y la habilidad de madre, ¿verdad? Las madres conocen a sus hijos. María lo supo porque ella retuvo en su corazón algo, yo digo. Ella retuvo algo en su corazón. En Lucas 2:19, cuando usted va a su Biblia, dice, pero María guardaba todas estas cosas en su corazón. En su corazón. Entonces esta madre guardaba sus recuerdos, aunque no tenía álbum, ni tenían tiempos de tomar fotos y guardarlas en el álbum como cualquier madre lo hace por sus preciosos hijos. Ella lo guardaba en su corazón. Todos los recuerdos que ella tenía de él, todas las manifestaciones que hubo, ella lo guardaba en su corazón. Dice el versículo 19, pero María guardaba todas estas cosas en su corazón. Vemos nosotros que ella tenía un corazón de madre. Era joven. El versículo 51 dice, su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. No era un rencor, sino eran recuerdos de su hijo Jesucristo, de lo que había acontecido aún antes de que él hubiera nacido. María supo, si alguien conocía a Jesús mejor que todos los que estábamos aquí en la tierra, era su madre, al lado del Padre Celestial que lo envió aquí. Ella lo conocía bien porque ella era su madre, ella lo alimentó, ella lo crió, ella lo cuidó. Y qué confianza, si lo podemos decir así, de Dios tener en ella y también en José de cuidar a su hijo unigénito. No se lo dio a cualquier mujer. Se lo dejó a una mujer que lo iba a cuidar, a una doncella que lo iba a cuidar bien y que iba a ser una buena madre. Porque nosotros sabemos en la historia que hay a veces casos diferentes.
Juan 2, versículo 3, dijo, no tienen vino. La necesidad se prestó para manifestar un milagro. La necesidad se manifestó para traer un milagro. Un milagro tenía que producirse aquí. ¿Se acuerdan? Como les dije, no se iba a poder ir a comprar vino. Ya quizás era muy noche, no sabemos la hora, pero se hizo la cosa como muy difícil, como que no iba a poder hacerse. Si no, Jesús le hubiera dicho, pues vamos a recaudar aquí entre todos y vayan a comprar vino. Yo no necesito hacer un milagro, pero el Señor no dijo eso. La necesidad se prestó para manifestar un milagro. El versículo 4 le dice el Señor, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo? Tis ego kaizo en el griego. Tis ego kaizo. Cuando nosotros estamos hablando de esto, esto significa como decir, ¿qué es esto a mí y a ti? Llego yo con mi madre, quizás estoy soltero, no estoy casado, porque en caso que estuviera casado, pues no voy a ir con mi madre, voy a ir con mi esposa. Pero no estando casado, soltero, todavía viviendo con mamá, me doy cuenta yo de esto y mamá llega ahí a la mesa y dice, hijo, ya se acabaron las sodas. Mamá, pues nosotros somos invitados. ¿Qué interés hay en esto, verdad? ¿Por qué me preocupo yo? Que ellos se preocupen, ¿verdad? Así vamos a decirlo así. ¿Qué es esto a mí y a ti? Nosotros sabemos que nuestra traducción dice, ¿qué tienes conmigo? Se oye medio áspero, ¿verdad? Medio duro. ¿Cómo pudo haber sido el Señor? Pero lo perdonamos porque Él es el Señor. Pero eso no es el caso aquí. El caso es de que no fue áspero con su madre. ¿Qué es esto a mí? J.C. Birkin, Journal of Theological Studies, en el 1912, ¿verdad? Esto es lo que yo saqué de este libro. Y esto es algo muy interesante porque aunque es una frase muy pequeña, pero ¿qué es esto a mí y a ti? Eso cambia todo. Todo automáticamente, ya el mensaje tiene que cambiar en la boca del predicador, porque no puedes ya predicar otra vez en una forma dura, ya todo tiene que cambiar, ya no puede ser áspero el mensaje de que Jesús fue áspero, o que el Señor, mire, fíjense que Jesús fue duro con su madre y fíjense el carácter de eso, ya el mensaje ya tiene que cambiar, porque ya si el significado es diferente, tenemos que cambiar el mensaje ya. Nadie, ni siquiera su madre, tiene el derecho de presionar a Jesús. Su respuesta no es tan áspera como algunos traductores le hacen sonar. Otro traductor dijo, tu preocupación, madre, yo no la comparto. Tu preocupación, madre, yo no la comparto. ¿Se oye áspero eso? No se oye áspero. Si mi madre llega a mí, yo estoy soltero otra vez, llegando al contexto de que yo estoy soltero y estoy viviendo con mis padres, y hay necesidad de soda en esta boda que nos han invitado estos familiares, y si viene rápidamente mi madre, a veces yo veo a mi madre en la cocina aquí en la iglesia, ¿verdad? Y la veo que anda deprisa mi madre, anda deprisa con las ollas, anda deprisa con las hermanas, porque ella ve que el reloj está corriendo y nosotros vamos a salir con hambre, ¿verdad? Y pone presión en la vida de ella. Entonces ella va a reaccionar lo que ella es. Hermanos, tenemos dominio propio, pero hasta ahí llega a veces. Somos humanos. Ahí llega el tiempo donde nos empezamos a preocupar, ¿dónde está esto? ¿Dónde está el otro? Y las palabras ya no salen tan con mucho cuidado. Ya las palabras salen diferente, con otro diferente tono, pero tenemos que perdonar este caso por la razón de que vemos que el apuro, el propósito es de llegar a llenar la meta. Entonces en este momento ahí tenemos que perdonarnos a veces en estos casos. Porque aquí vemos que Jesús, la madre de él, estaba preocupada. Ella ni era parte de la boda, pero ella estaba muy preocupada, ella estaba muy interesada que se había acabado el vino y, ¿verdad? Ella quería que su hijo supiera y quizás esto hubiera sido una muy buena oportunidad, dijo. Quizás ella pensó que mi hijo aquí puede resplandecer y puede resplandecer como el Hijo de Dios, como el Mesías.
Fue una circunstancia apurada y especialmente de parte de María. Cuando nosotros nos fijamos bien en el versículo 4, y estamos en este mismo capítulo aquí, porque estamos estudiando este capítulo 2, ¿qué tienes conmigo, mujer? La palabra mujer es gonei, en el griego, gonei, y significa mujer en su cargo, que fue mujer, o sea, mujer, la titula mujer, le da el título de mujer porque eso era lo que ella era. Es como si yo le digo a mi mamá, mamá o madre. Su título de ella es mi madre. Yo soy el que doy evidencia de que ella es mi madre. Ella es una madre. Yo soy la evidencia. Si alguien quiere saber si ella es una madre, yo soy la evidencia. Y mis hermanos son evidencia de que ella es una madre, una mujer. ¿Demostró María, la madre de Jesús, que tuvo cierta autoridad? Esa es la pregunta que yo hice. ¿Demostró María, la madre de Jesús, que tuvo cierta autoridad sobre Jesús? Ya que viendo el contexto, yo quiero hablar esto, ya que más o menos ustedes ya quedaron convencidos que ya no. Pero vamos a dejar que la palabra del Señor nos convenza y no que nosotros nomás nos convenzamos, ¿verdad? Por lo que nosotros pensamos y por lo que nosotros hemos decidido creer. Yo quiero que sea la Biblia la que nos convenza. Y no tengan miedo, porque no debemos de tener miedo a lo que la Biblia nos va a dar respuesta. Los mejores registros que podemos confiar son los evangelios, como les estuve yo hablando. Los evangelios son los mejores registros. No podemos ir a los otros registros como los otros evangelios que no están en el canón, porque como les digo, la iglesia no les tuvo confianza, y este es un argumento muy fácilmente hecho, por en caso de que haya alguien que piensa que podemos ir a otros evangelios y que otros evangelios fueron escritos, porque siempre uno se encuentra personas así en la iglesia, gente que desea conocer más y piensan, ¿verdad?, que ellos están haciendo un provecho espiritual en sus vidas, buscándole en otros lugares. Pero lamentablemente nos estamos perjudicando. Cuando Jesús habla en uno de los evangelios, amados hermanos, ustedes que leen la Biblia, ustedes se dan cuenta de que cuando Él les dice que estaba escrito de Él en la ley de Moisés y en los salmos y en los profetas, ahí fácilmente nos señala Jesús. Hay un evangelio, no me acuerdo ahorita la cita, pero hay un evangelio donde el Señor le dice, la ley habla de mí, los profetas hablan de mí y también los salmos, ¿verdad? Entonces nosotros nos damos cuenta aquí rápidamente que este es el canón que nosotros tenemos. Esto es lo que nosotros nos basamos. Jesús nos señala dónde estaba escrito de Él. Entonces por esa razón nosotros tenemos el Antiguo Testamento también compuesto con el Nuevo, para que da testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Los evangelios nos demuestran esto, ¿verdad? Y los evangelios también nos van a demostrar ahorita la maternidad de María. Mateo 1:16, aquí vemos que dice la Biblia y la identifica, José, marido de María. José, marido de María. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que ella fue esposa. El capítulo 2, versículo 11 dice, y vieron al niño con su madre María. Identifica a María como la madre de ¿quién? Del niño, que era Jesús. Entonces aquí vemos que la Biblia identifica que ella fue una madre, y aquí nos sigue llevando la Biblia. Entonces ella fue la madre de Jesús. El capítulo 12, versículo 46 dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre, y luego más abajo dice, hermanos estaban afuera. Esto se halla en Mateo 12, versículo 46. Nos damos cuenta que María no tuvo parte en las cosas que el Señor hizo. Ella no estuvo, hermanos, ministrando con Él. Aquí la Biblia nos enseña que ella estaba afuera y que ella fue a pedirle a uno de ellos que le llamaran a su hijo, porque ellos estaban en la ciudad, pero no estaban en el círculo de enseñanza, o si no el escritor hubiera escrito, allí estuvo María, la madre de Jesús, como lo hace aquí con este capítulo. Pero vemos aquí en Mateo 12:46, dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre, y luego más abajo dice, hermanos estaban afuera. Sus hermanos que no creían en él tampoco hasta después que resucitó, su madre estaban afuera, ellos siempre estuvieron afuera del ministerio. Jesús estuvo ministrando con sus 12, menos uno que era Judas, y las mujeres que estaban ahí entre ellos también, que participaban también. Mateo 13:55 dice, ¿no se llama a su madre María?
Nos damos cuenta aquí también que la Biblia nos enseña que era conocida en la aldea, en las aldeas donde ellos estaban. A María la conocían a ella era conocida, porque aquí nos damos cuenta que ahí habían algunos que la conocían a ella y que sabían que Jesús era el hijo de ella. Era conocido Jesús como su hijo. Pero la Biblia nunca nos enseña que ella hizo algo aquí que estaba con su hijo o en par, que ellos hayan hecho los milagros y las sanidades juntos. Esto no fue de un negocio de madre y hijo o hijo y madre. Esto no fue así. Lucas 1:27 nos señala otra vez, dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Lucas 1:38, el versículo 38 dice, María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Nos damos cuenta aquí también de que ella es humilde, se humilla. Ella se declara ella una sierva de Dios. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Entonces aquí vamos, si podemos verlo así, vemos aquí una autoridad sobre ella, la autoridad de Dios. Para las gentes que quieren ir a María, querer pedirle a ella que les haga un milagrito, están equivocados. Honestamente están equivocados por la razón de que María no va a poder hacerles ningún milagro. La Biblia nos enseña que ella aún se consideró como una sierva. En el Magnificat, que ella se considera como un himno que ella cantó en Lucas capítulo 1, versículo 46 hasta el 48, si lo podemos decir así. Este es el himno donde ella habla, ¿verdad? Aquí se expresa, ¿verdad? Con su prima. En este Magnificat, aquí nos damos cuenta que ella exalta a Dios. Y lo exalta al punto de declararlo ella su Salvador. El versículo 47 está fuerte esto. Jesús nunca declaró a Dios su Salvador. El versículo 47 aquí en Lucas capítulo 1 dice, se regocija en Dios mi Salvador. Entonces nosotros nos damos cuenta que ella se consideraba en el estado que ella estaba. Aunque ella fue la madre de Dios, del Hijo de Dios, pero ella se consideraba ella que era pecadora, que ella necesitaba ser salva, que ella necesitaba a Dios en su corazón, que ella no dependía de sus propias fuerzas. No vamos a decir poderes, porque la Biblia no habla de que ella tuvo poderes. La Biblia no declara que ella hizo señales. La Biblia no declara que ella hizo milagros. Entonces la gente está desviada pensando de que María puede hacerles un milagro, orándole, rezándole, pidiéndole a ella que les ayude. Esa es una equivocación tremendamente grande que la Biblia nos puede llevar a corregir. Lucas capítulo 2, versículo 5 dice, María, su mujer, desposada con él. María se había casado con José. El versículo 16 dice, María y José, este es su compañero, este es su hombre, su marido. El versículo 19 dice, María guardaba todas estas cosas, como les estaba yo diciendo. Ella lo guardaba, lo atesoraba en su corazón. Ella lo llevó siempre en su corazón. ¿Quién era ella y quién era Dios? Entonces nosotros cuando vemos a veces personas preciosas, personas, ¿verdad? Personas que quieren tener un camino, quieren servirle al Señor, quieren buscar el camino hacia Dios, y que lamentablemente se equivocan aquí en esta doctrina, hermanos, ¿verdad? Porque empiezan ellos a querer magnificar a María o a otras cosas que no tienen nada que ver con la salvación, nada tienen que ver. María supo de su Hijo, ella supo de su Hijo Jesucristo. En Juan, en el capítulo 19, 25, dice, estaba junto a la cruz de Jesús. Ella aún fue hasta donde estaba él sufriendo. Qué dolor ha de haber sentido la madre, de haber visto ella a su hijo sufrir. Qué dolor ha de haber sentido esta madre. Si ustedes se pueden relacionar con ella, las hermanas aquí que son madres, ver a un hijo sufrir y que nada puede hacer por él, que si lo ve en agonía, lo ve sufriendo y que lo ve ahí en dolor y usted desea darle vida, desea usted sacarlo de esa situación. Y ese fue, si lo podemos decir así, algo que Dios permitió, de que ella viera a su hijo crucificado en una cruz sin ella poder hacer nada.
sin ella poder hacer nada, solamente ver a su hijo sufrir y agonizar y entregar el espíritu al Padre. Eso es todo lo único que vemos ahí. Las características de María también, la Biblia nos enseña, las pocas que hay, ¿verdad? En la Biblia nos enseña Lucas 38, ¿verdad? Que ella era sumisa. Por eso ella le llamó a Dios su Salvador. Dice Lucas 1:38, he aquí la sierva del Señor. Luego nos demuestra también la Biblia que ella fue una mujer que tuvo fe. Claro que tuvo fe. Ella tuvo fe. Si no hubiera tenido fe, no hubiera llevado a su hijo a ser circuncidado en el día 8. Claro que tuvo fe. Si ella no hubiera tenido fe, no hubiera recibido el mensaje del ángel cuando se le apareció y le dijo que ella iba a concebir. Ella ni sabía. Era una doncella, quizás de la edad, se dice la historia de 13, 14 años. De 13, 14 años. ¿Ella qué iba a saber? Pero Dios así le plació escogerla a ella para que tuviera a su hijo. Ella tuvo fe y tuvo piedad. Dice Lucas 40, versículo 47 del capítulo 1, Dios mi Salvador. El versículo 48, desde ahora. El versículo 49, porque me ha hecho grandes cosas. Eso es lo que dijo ella en este Magnificat. También el versículo 50, también si lo podemos decir así, dice, y su misericordia. El versículo 51, hizo proezas. El versículo 52, quitó y exaltó. Ella está reconociendo a Dios, a Jehová de los ejércitos, como el Todopoderoso. Ella nunca se eleva a un nivel alto para ella darse como diosa, como lo hacen en las iglesias. Ha de llorar ella cuando ve a esta gente ir a estos templos a querer adorarle y llevarle flores. Ella ha de decir, mejor denle las flores a mi hijo en sus vidas, en las formas que ustedes viven. Recíbenlo en sus vidas y hagan un cambio en sus vidas. Qué triste es ver esto en las iglesias y ver esto que está pasando. Y aún en nosotros en las iglesias protestantes que tenemos temor de hablar estas verdades, que hoy aún este espíritu hay, hoy en muchas iglesias y están llenas así, pero no se atreven a hablar en contra de estas cosas o se atreven a aclarar estas cosas a la iglesia para que la iglesia no se sienta insuficiente y sin defensas. A veces la iglesia cuando no tiene las escrituras propias o que las ve que están en la Biblia, pero porque el pastor no las confirma, tienen temor de hablarlas. Pero ahora el día de mañana cuando usted se tope con una persona que sabe que es de esa iglesia, usted puede enseñarle que las escrituras nos enseñan que esa es una equivocación grande. Y la Biblia no nos dice que estamos equivocados, sino el mismo mensaje, la historia de la Biblia nos demuestra que hay una equivocación en esta gente. Hay una equivocación. Había el amor que ella tenía, claro, como madre, que no se puede decir. En Juan, en el capítulo 19, 25, se puede también hablar de su confianza maternal que tuvo ella, porque aquí vemos en el capítulo 2, versículo 3 al 5, la confianza que tuvo con su hijo para decirle, hijo, el vino se ha acabado. El vino se ha acabado. Ahora vamos a ver la paternidad del Padre. La paternidad, vamos a verla ahora, la paternidad del Padre Celestial. No vamos a hablar de José porque de José sabemos, ¿verdad? Que él nomás estuvo ahí para tomar un lugar como padre. Él no fue el padre natural de Jesús hablando en carne. No vamos a tocarlo, no vamos a tocar nada de José, pero la paternidad de Dios, vamos a ver lo que la Biblia nos enseña. En el Evangelio de Juan, vamos a ir en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 23, estuvimos utilizando Mateo y Lucas, ahora vamos a utilizar Juan. Juan 4, 23 dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no iba a haber lugar. Como que Jesús aquí algo nos prepara para ver a los judíos, ya que ellos estaban tan afanados con su templo y después del 70 que fue destruido por el emperador Tito de Roma, nos damos cuenta nosotros que ahí ya los estaba advirtiendo, ya no va a haber lugar donde adorar. Se va a acabar esto. Se acabó cuando Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, se cumplió esa profecía.
y hasta la fecha esta gente no ha podido. El capítulo 5, versículo 21 dice, porque como el Padre, así también el Hijo. Fijémonos bien, como el Padre. ¿Qué Padre? ¿José? No, como el Padre Celestial. Estamos hablando del Padre Celestial, el Todopoderoso, el que crió los cielos y la tierra. Aquí es donde nosotros podemos también decirle a estos testigos que también andan por las calles diciendo que Jesús es menos que Él. Nos damos nosotros que Jesús no tuvo ningún poder para poder salvar al ser humano si Él hubiera sido menos que Dios. ¿Por qué yo digo eso? Porque la Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento que Jehová era el único que podía salvar. La salvación se iba a hallar solamente en Jehová de los ejércitos, solamente en Hashem, solamente en Elohim. Entonces no tiene sentido de que esta gente vaya y decir, bueno, Jehová es omnipotente o todopoderoso, pero envió a su Hijo y Él es menos. Esta es una doctrina que salió, hermanos, antes de que la iglesia se hubiera establecido bien en el concilio de Nicea. Se estuvo argumentando esto, ¿verdad? Ya que era el unigénito Hijo. Ese era el dilema de ese tiempo, el unigénito. El unigénito, entonces eso significa que fue concebido, que hubo concepción ahí, entonces eso significa que Él fue una creación. Y este fue el dilema, la doctrina de ese entonces, que querían algunos hacerlo menos que Dios. Pero llegamos a la conclusión que la iglesia llegó a un acuerdo de decir que Él es de la misma esencia. Cuando nosotros hablamos de Jesús tenemos que creer que Él es de la misma naturaleza, esas son las palabras, y la misma esencia de Dios. ¿Dónde quedan los testigos en esto? Pues quedan quedando como herejes, porque lo que están hablando ellos no es verdad. Y andan muchos por aquí queriendo convencer a mucha gente que no lee la palabra del Señor. El capítulo 7, versículo 16 dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Quién es el que lo envió? El Padre. El capítulo 10, versículo 29 dice, mi Padre que me las dio. Su Padre le había dado todo. Su Padre le había dado el llamado de ser el Mesías, el Cristo. Todo le dio el Padre y Él sabía que el Padre se lo había dado. El capítulo 14, versículo 10, dice, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Esta es una pregunta que Él les hace a ellos, porque cuando ellos veían al Hijo, veían al Padre, cuando veían al Padre, veían al Hijo. Es algo que lo vemos también en las primeras epístolas de Juan, también, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Vemos nosotros ahí, hermanos, cómo Jesús es mostrado, ¿verdad? Como en la misma esencia que el Padre. El que tiene al Padre tiene al Hijo, y el que tiene al Hijo tiene al Padre, hablando de la misma esencia. Y otra vez lo vuelvo a repetir. Cristo no nos hubiera podido ver salvado si Él no hubiera sido Dios. Hubiera sido algo que no hubiera llegado a ninguna solución, porque Dios tenía que salvarnos en Cristo. Ahora, no vamos a hablar aquí pero en porcentajes. Hablamos que no iba a ser un 1% de Dios, un 2% de Dios, que hubiera sido suficiente, pero sino que fue 100% Dios y también un 100% de parte de su madre María, humano. Vemos aquí un 100% de Dios y un 100% de humano que tomó de carne por medio de la madre de Jesús. Y aquí nos damos cuenta que esa fue la única forma. Y tomó cuerpo, ¿para qué? Para representarlo a usted y representarnos y representarme a mí, a usted y a mí. Con ese cuerpo que Él llevó sin pecado, porque claro, Él fue sin pecado a la cruz. Él no pecó, mas fue tentado, pero no pecó. Él entiende. Cuando nosotros le pedimos al Padre que nos ayude y somos tentados nosotros, Él entiende la fuerza que viene en contra de nosotros para poder abogar por usted y abogar por mí, que es que Él aboga por la iglesia que es suya. Él no aboga por los que están afuera, Él aboga por su iglesia. Mas la misericordia de Dios se extiende hacia todo el mundo y les concede a todos poder respirar. Pero nosotros nos empezamos a dar cuenta aquí ahora en la paternidad de Dios. Y esto no es algo que yo pienso, mis amados. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Y la Biblia dice aquí, ¿verdad? No es algo que yo me invento, no es algo que yo a ver qué me dice aquí, a ver qué me dice el Espíritu allá. Esto es algo que está en la Biblia y que podemos nosotros confiar en ello.
En el Evangelio de Juan, otra vez, vemos aquí la paternidad del Padre en el llamado del Hijo. En el llamado del Hijo vemos aquí en el capítulo 5, versículo 23, donde dice, porque todos honren al Hijo como honran al Padre, porque todos honran al Hijo como honran al Padre. Fíjese la igualdad que hay aquí. El que honra a Dios debe de honrar al Hijo igual, amarlo igual, adorarlo igual. El versículo 24 dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, hablando del que lo envió, que era el Padre. El versículo 30 en el mismo capítulo dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Estamos hablando otra vez del Padre Celestial. El versículo 36 dice, las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio. Entonces aquí en el Evangelio de Juan vamos a dar cuenta de que cuando el Señor hacía milagros y señales, estaban dando solamente el testimonio de que Él era enviado del Padre, no era enviado por la Madre. Ni la Madre lo ordenó. Ella no tuvo lugar en su llamado mesiánico aquí en la tierra. No se pudo hacer así. La Madre no tuvo lugar en su llamado. Ella era su madre, Él amaba a su madre y su madre lo amaba a Él. Pero ella no podía meterse en el llamado de Jesús para decirle a Jesús, Jesús, tú hazla así, tú hazla así. Ella sabía y respetaba el llamado de Él. El versículo 37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. El Padre va a dar testimonio del Hijo y el Hijo da testimonio del Padre. Cuando Jesús fue bautizado, ¿verdad? En el Jordán, nos damos cuenta nosotros que del cielo bajó una paloma y se oyó una voz, este es mi Hijo en el que tengo gran complacencia de Él. Ese es el testimonio del Padre y dice la Biblia que Juan es el que lo oyó y los que estaban ahí a su lado. El versículo 38 dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Fijémonos bien que aquí el Señor separa la luz a las tinieblas. El que tiene al Hijo tiene al Padre y es del Padre. Pero los que no tienen la palabra de Él, los que no han aceptado, los que no son seguidores de Cristo Jesús, están excluidos del reino, están excluidos de la vida eterna, no pueden participar de ella, al menos de que ellos se arrepientan. Esa es la gracia de Dios que le da al pecador la oportunidad de ser salvo. No lo deja fuera, sino le da la gracia para ser salvo. Y en esa gracia Él oye, escuche, discierne bien el mensaje y si lo cree, va a levantar su mano y va a aceptar. Y si no lo cree, lo rechaza y será condenado. La Biblia dice que creyere en mí será salvo, mas el que no creyere en mí, ¿qué? Será condenado. No hay mitades en la Biblia, nomás hay una gloria y un infierno. El que no cree en Cristo Jesús, aunque esté bonito, guapo, guapa, aunque sean ricos, tengan dinero, sean muy progresivos en sus negocios, se van a ir al infierno. No tienen ni parte ni suerte con las cosas del Señor. Y nosotros los que somos pobres, que tenemos a Cristo Jesús, vamos a estar allá en su gloria por toda la eternidad. Es lo que la Biblia nos enseña y nos queda a nosotros solamente ver y tener cuidado. El problema más grande hoy en estos días, amados hermanos, yo se los digo, ¿verdad? Es de que estas cosas se han diluido ya más. Hace 10 años atrás, cuando yo apenas había entrado de pastor, estaban diluyéndose. Y yo le decía muchas veces a los hermanos, se está diluyendo la palabra. Pues ahora ya más se está diluyendo ahora. Se está diluyendo muchísimo. Cuando lo vemos en el cuerpo de Cristo, hay un evangelio que se está compartiendo. Sí, hay muchas almas que se están salvando. Sí, es cierto, pero muchas de ellas están siendo llevadas por las emociones y no por algo concreto. Se están llevando por la música, se están llevando por las emociones, se están llevando a cabo por doctrinas que no hay ni doctrinas ya. Hermanos, esto ya se ha perdido ya más de 50 años. Los que practican estas doctrinas son muy pocos. ¿Por qué? La razón es ¿por qué no se habla doctrinas? Porque las doctrinas dividen, amados. Cuando llegaron ellos en acuerdo en 1900, en los 800, llegaron ellos en acuerdo para hacer una reforma porque estaban ellos preocupados de que las iglesias estaban quedando vacías con estos mensajes del infierno.
Esa es la reputación que tenía la iglesia protestante y nadie quería ir a la iglesia. Pues ellos dijeron, tenemos que cambiar algunas cosas aquí y tenemos que hacer algunos ajustes. Y los denominaciones más grandes hicieron los ajustes y empezaron ellos a diluir la palabra del Señor. No vamos a hablar del infierno, no vamos a hablar mucho de la cruz, no vamos a hablar mucho de la muerte de Cristo, no vamos a hablar mucho de del nacimiento virginal, porque ese también es otro tema en la Biblia que causa controversia. Y la Iglesia Católica al otro lado, en los 1960, ellos hicieron una declaración, ya no iba a ser un concilio de hablar anatemas en contra de la Iglesia Protestante, decir que somos anatemas porque tenemos la Biblia y porque somos herejes como Martín Lutero, nuestro fundador de aquí de los protestantes, sino que ellos llegaron en el 1960 a llegar a una declaración de que la Iglesia ya no era de los fieles, ya la Iglesia era del pueblo. Y empezó el Papa de ese tiempo, de ese año, empezó a declarar otras cosas y a hacer cambios en sus doctrinas. Por eso ahora cuando a todos les encanta ir a la Iglesia Católica, porque ahí nadie les dice de sus pecados, ahí nadie les habla de que ellos están en pecado, ahí nadie les dice que necesitan a Cristo Jesús como su único Salvador. ¿Quién no va a estar contento con esa mentira? Y eso se estableció en el 1960. Y yo me enteré de esto y dije yo, Señor, por esa razón estas iglesias tradicionales y esta gente que se deja llevar por esa mentira, están llenas esas iglesias, llenas están esas iglesias. La idolatría está mal. Nosotros a veces somos idólatras. Y como estaba yo leyendo hoy en esta mañana, el juicio de Dios va a caer sobre los ídolos y sobre todos los que adoran esos ídolos igual. Nosotros también podemos ser idólatras. ¿Con qué? Con el trabajo, con el dinero, con el materialismo, con la vanagloria. Todas esas cosas nos pueden llevar a ser idólatras porque ya está en nosotros. Es el pecado que está en nosotros. Entonces, estas cosas nos pueden perjudicar. Entonces, hablando aquí en el versículo 38, dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Todo el que honra al Hijo, honra al Padre. Todo el que oye al Hijo, oye al Padre. Es muy importante que la iglesia escuche al Padre y como escucha al Hijo. Todo testimonio dado al Hijo es testimonio del Padre. De la petición a la respuesta y después a la seguridad de que Cristo es Dios. De la petición a la respuesta a después la seguridad de que Cristo es Dios. Porque en las bodas de Canaán nos damos cuenta que su madre hizo una petición, preocupada por el vino, preocupada porque se estaba acabando, su hijo estaba allí, pero no fue una orden, sino más solamente fue algo que ella quiso traerlo a la luz para que él supiera, y quizás esto le hubiera ayudado a él más, quizás ella pensó, ya que él era llamado, ya que ella habían llegado a Canaán ya con esta idea de que él era llamado por el Señor. La Biblia nos enseña que después de que fue bautizado Juan, ¿verdad? Le señaló a sus discípulos, le digo, vayan, síguenlo a él. Ahora yo me voy a hacer menos, ahora síganlo a él. Y ahí es donde fueron los dos discípulos de Juan a seguir a Jesús. Y después vemos que Jesús empieza a levantar fama, como dice la Biblia, empieza a levantar fama en las aldeas, haciendo milagros y haciendo señales, demostrándonos, ¿verdad?, que Él era Dios. Y aquí en el Evangelio de Juan, Juan también lo lleva así. Y este es el primer señal que los evangelios nos enseñan que Él hizo en convertir el vino o convertir el agua en vino. Nos damos cuenta nosotros como lee las Escrituras. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. ¿Quedó ahí de hacer la decisión o no? Jesús pudiera haber dicho, no la voy a hacer, la voy a hacer. Voy a hacer lo que se necesita o ahí queda todo. Los siervos ahí estaban, los sirvientes. Y fíjense bien que estos sirvientes también, como estuve yo hablando el domingo, qué obediencia hubo en ellos, por el sentido de que ellos, hermanos, obedecieron todo lo que Jesús les había dicho. Ellos no eran creyentes y no creo que tampoco siguieron a Jesús, porque la Biblia no nos lo enseña. Quizás a lo mejor, no sé, pero
Ellos no conocían a Jesús. Jesús no había hecho muchos milagros. Él era nuevo allí en ese estado en hacer un milagro. Es el primer señal, acuérdense bien. Entonces, cuando vemos nosotros a estos sirvientes, estos que estaban ahí para recibir órdenes de Él, no era porque ya sabían de Él, sino que ellos lo estaban haciendo nomás en pura obediencia. Y cuando Él les dijo, echen el agua ahí a las tinajas, y no nomás a la mitad, la Biblia también nos enseña que dice, hasta arriba, dice el versículo 7. Fíjate, imposible de echarle cualquier otra cosa. Ahí no se le iba a poder diluir con otras concentraciones de uvas para producir el vino, porque en ese tiempo también se utilizaba también uvas concentradas y las guardaban ellos y ya después nomás le echaban el agua y producían ellos el jugo que ellos necesitaban. Hasta arriba, dice, llenen las tinajas, y hasta arriba las llenaron, dice la Biblia, y las llenaron hasta arriba, dice el versículo 7. El versículo 8 dice, entonces les dijo, sacad ahora y llevadla al maestresala. Podrían haber dicho, este está loco, y nosotros no conocemos a alguien que vaya a poder hacer esto, ¿verdad? ¿Qué clase de tontería es esta? Yo me hallo en el sentido de que si yo estuviera en una boda y alguien me dijera a mí, yo estoy ahí sirviéndole a la gente, me dice, mira, va a ser un truco, mira, no, haz lo que él te dice, ok, está bien, mira, ve, échale el agua allá y haz esto, y, oye, pues, ¿qué me crees a mí, bobo o qué? Yo mejor, hazlo tú si tú quieres, yo le hubiera dicho al otro, yo no lo voy a hacer, ¿cómo voy a creer yo que él va a producir de agua sodas, o de agua champagne, o de agua vino? Posible, yo no hubiera aceptado eso. Yo hubiera dicho, yo no voy a creer eso, ¿cómo? Que lo haga el otro, ¿verdad? A ver, vamos a verlo, me quedo ahí a ver si es cierto. Pero vemos aquí que estos obedecieron y estuvimos hablando este viernes concerniendo la obediencia también, cómo es tan importante, es parte del cristianismo que va en el ministerio de la obediencia. Ahora, la obediencia no nos va a salvar, pero es una forma en que refleja la adoración y la alabanza al Señor. Ustedes saben, esta es una de las cosas que nosotros hallamos hoy en día, ¿verdad? En algunos casos, de que queremos alabar a Dios con las manos levantadas, queremos hacer todas estas cosas y pensamos que con eso ya Dios queda contento. Y ya después que salimos de la iglesia, somos desobedientes, quebramos la ley, hacemos esto, hacemos lo otro. La alabanza sigue, amados. La alabanza sigue en la casa, sigue donde quiera que estemos, con nuestra boca, con nuestras actitudes, con nuestras formas de ser. Siempre debe de seguir la alabanza y la obediencia en las vidas nuestras. ¿Por qué? Porque ahí es donde estamos nosotros rindiéndole a Él la adoración en la obediencia. Pero estas cosas muchas de las veces no se enseñan ya en las iglesias. Hemos entrado como en una clase de paganismo. Vamos al templo, vamos a adorar al Dios y vámonos a la casa a vivir como queremos. Una clase de romanismo, se le puede decir así. Así eran los romanos. Esa era la cultura romana. Ir al templo, adorar a las deidades, irse a la casa y vivir. Ellos no tenían una clase de fe. Esto es lo que yo estuve estudiando. No tenían ellos fe. Ellos nomás iban a la iglesia y cumplían con su Dios y se iban a las casas y hacían lo que ellos querían. Por eso Pablo les dice que salieran de la fornicación, salieran del adulterio, salieran de la idolatría, salieran del robo. Era un lío tremendo porque todos venían del paganismo. Y en el paganismo eso era normal, de vivir una vida de fornicación. Eso se hacía en los templos, las prostitutas que estaban ahí, esa es la forma que se prostituían. Ahí en el templo, ahí entre los dioses de ellos, ahí se prostituían las mujeres, tenían sus lugares donde prostituían sus cuerpos y esa era una forma de adoración para sus deidades de ellos. Por eso Pablo les dijo, párenle ya ustedes, no hagan eso, ustedes ya son cristianos, en Cristo no hacemos esas cosas ya. Por eso el cristiano tenemos que aprender muchas cosas que no hemos aprendido y que no hemos aprendido suficiente para agradar al Señor como se debe. Hay muchas cosas que debemos de dejar, pero no las hemos dejado. ¿Por qué? Porque la iglesia llegó a un tiempo donde ya decidió mejor ya no hacer enemigos. ¿Por qué? Porque si la doctrina, yo le hablo de Cristo saliendo de aquí de la iglesia y yo le salgo con algo y usted me sale con otro, hay una posibilidad que vamos a salir discutiendo. Es una grande posibilidad. Cuando hablamos de Cristo, hablamos del Espíritu Santo, hablamos de qué es la Biblia, vamos a salir discutiendo. Estas son discusiones que pasan por la doctrina. Yo le digo, por ejemplo, en el sentido con mi yerno. A veces nosotros empezamos a hablar de la palabra del Señor.
Y Él está al tanto. Él está al tanto en estas cosas. Y no lo digo porque está aquí, pero Él está al tanto, ya está tratando de reponer todo lo que ha perdido en los 15 años que no ha estado aquí en la iglesia. Quiere reponer todo lo que ha perdido. Y está sobre de ello, está sobre de ello. A veces discutimos. Y a veces discutimos por la razón de que hay diferencias en el llamado, en la deidad de Cristo, en el Espíritu Santo, y empezamos a discutir. Por eso se hizo esto antes, y yo les digo a ustedes, para que ustedes ya sepan, esto está en la historia, y por eso la Iglesia Católica ahorita algo de que es parte de su armadura de ellos, es de ya no hacer eso ya. Ellos lo que quieren hacer, amados, es abrazar a todas las religiones, abrazarlas a todas bajo la cobertura de la Iglesia Católica, traerlos todos a la iglesia y adorar a todos los dioses que ellos tienen. Escúcheme bien. Ellos no están ya interesados en hacer un solo Dios. Ellos ya están muy enredados en el paganismo, en la idolatría. Ya a ellos ya no les interesa ya. Yo pienso así por la razón de que ¿qué otra cosa puede ser? Ya ellos, ya tantas deidades, cada historia, cada ídolo tiene su historia, tiene su historia de paganismo, de dónde sacaron esa deidad, y que ahí la tienen en la iglesia. Ahí la tienen en la iglesia. Y con eso llaman a toda esa clase de gente a creer y a asistir a sus iglesias. ¿Cómo lo hicieron con los mexicanos? ¿Cómo lo hicieron? Empezaron a usar ellos estas cosas para tratar de ganárselos a todos, para meterlos en la capilla, para que todos adoren ahí en la iglesia. Y así le van a hacer. Esa es la estrategia que ahora están haciendo. Ya con este nuevo papa que tienen ellos, con este papa ex Jesucía que tienen ellos, que era antes él, eso, nosotros nos damos cuenta que él tiene una estrategia tremendamente elevada. Y la estrategia es el amor, amado. Vamos a dejar a todos entrar, vamos a dejar a todos que adoren. ¿Qué le hace? Que se vayan al infierno, pero que vengan a adorar aquí. Y así le van a hacer, y así le está haciendo con las iglesias cristianas. Hay algunos protestantes que están diciendo, vamos a quebrar la división, dicen algunos pastores. Están equivocados. Y vamos a irnos allá, a hacernos amigos de ellos y vamos a adorar. Yo no entro a una iglesia católica, yo se lo digo así, porque yo ya sé lo que ellos hacen ahí. Si usted entra ahí sabiendo lo que ellos hacen ahí, usted está en pecado. Yo me acuerdo cuando una vez alguien me comentó de que eso llega así, amados. Nosotros no entramos a esos lugares porque eso lo que ellos hacen no es de Dios. Eso es un pecado, porque ya sabemos nosotros lo que ellos están practicando. Y estando nosotros allí como cristianos que tenemos la verdad, estamos nosotros dándoles a entender a ellos que ellos están bien. ¿Y cómo los vamos a querer ganarlos para Cristo si les mostramos que ellos están bien? Ellos van a decir, pues tú estuviste aquí en la capilla conmigo, tú estuviste ahí sentado, tú escuchaste el mensaje, sí, pero me entró por un oído y me salió por otro. ¿Verdad que no le vamos a decir eso? Ellos van a decir, no, pues tú estabas ahí. Y por eso muchas de las veces, hermanos, esto es algo que queda duro para nosotros, pero tenemos que ver lo que nos enseñan las Escrituras. Jesús nunca fue a unir religiones. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hasta la fecha Él sigue todavía con eso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces llegamos a la conclusión de que Jesucristo no necesitó que su madre le dijera nada. Su madre estuvo allí, estuvo preocupada ella por la escasez del vino, pero Él dijo, pues aquí está la necesidad, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y Él lo hizo Él solo. Lo vamos a hacer porque estamos hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo. El siguiente domingo vamos a estar hablando un poquito concerniendo el contenido que había en las tinajas, que era el vino, la moderación. Esto vamos a estar hablando un poquito más y vamos a profundizarnos un poquito más también en lo que concierne esto del vino. Y vamos a ponernos en pie, pero por hoy concluimos, ¿verdad?, con este mensaje. Espero de que todos podamos sintonizarnos el siguiente domingo también otra vez aquí, ¿verdad?, con esta enseñanza a través de Según San Juan. Padre, gracias te damos en este momento, Señor, por concedernos esta oportunidad de ver tu gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, que podemos ver tu gloria, Señor, y
reflejar en ellos, Señor, de que Cristo, tú eres Dios. Te damos muchas gracias, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros, el milagro que tú transformaste esa agua en vino, Señor, y que también a nosotros también tu palabra nos enseña que nos has transformado, Señor, aunque por fuera no es visible, pero por dentro tú has hecho una obra, Señor, y nos has dado una esperanza que no hay ninguna otra esperanza. No la podemos hallar en la educación, no podemos hallarla, Señor, en la ley, no podemos hallarla a veces aún en familias. Solamente en Cristo podemos hallar una esperanza para los que estamos quebrados, que la vida nos ha quebrado y nos ha maltratado. Podemos venir a Cristo para que Él renueva nuestras mentes y renueva nuestros corazones para la honra y la gloria tuya, Señor. Gracias te damos que tú, Señor, nos vistes y nos tuviste misericordia. Gracias que nos has llamado y nos has salvado, Señor. Te pedimos, Padre Santo, por nuestras familias también, que no están aquí también presentes. Señor, te pedimos que tú los ayudes, Señor, y que los salves, Padre, también. Los que no son salvos, los elevamos ante tu presencia, porque tú eres el único que puede salvar a las almas. Te pedimos por esta ciudad, Señor, que está, Señor, hundida también, Señor, en el paganismo, en la idolatría, en la hechicería, Señor. Te pedimos que tú salves estas almas preciosas que están en las calles, que están necesitadas de oír tu palabra, Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Quítales el velo que tienen en sus ojos para que vean la verdad. Ya tenemos la tecnología, Señor, y podemos leer para que nadie nos engañe. Ahora nos queda a nosotros estudiar y ver lo que nos enseña tu palabra. Ya no hay excusa para nadie decir, yo no sé, no puedo, no entiendo, no puedo leer, sino que todo ya está a la mano para que el hombre se arrepiente, Señor. Un día vamos a estar delante de ti, Señor, y nada nos va a salvar, solamente Cristo. Nada nos puede salvar en esta tierra pasajera. Estamos aquí solamente un rato y después pasamos a eternidad. Pero a eternidad nos queda a nosotros decidir dónde vamos a querer estar, Señor. En este momento te damos gracias. Gracias te damos que nos has escogido. Tú eres Dios, tú eres Señor, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén.